Hemos estado viendo el documento del Concilio Vaticano II. Vimos primero vimos el mensaje inicial, ¿verdad?, que trae aquí este libro que trae todos los documentos, el mensaje de los padres del concilio, que fue del 20 de octubre del año 62. Después hemos estado viendo algunos de los documentos. Hemos estado viendo, por ejemplo, la Constitución Lumen Gentium, sobre la parte de los pastores, y estuvimos viendo la Dei Verbum en la parte de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Hoy vamos a ver sobre la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Ciertamente, esta es una constitución de las más extensas y que trata una gran diversidad de temas que es imposible tocarlo, ¿verdad? Yo solamente voy a ver un poco el proemio y la exposición preliminar, y así a vuelo de pájaro. Pues, ¿se imaginan ustedes cómo vuela un pájaro, verdad? A vuelo de pájaro vamos a ir viendo nada más como los títulos de los temas principales y alguna que otra anotación, ¿verdad? Para comprender esta constitución pastoral es fundamental el primer encuentro que tuvimos cuando yo les comentaba sobre el mensaje de los padres conciliares, ¿verdad?, al momento de iniciar el concilio, que hablaba allí de cómo la Iglesia quiere responder a la situación del mundo. Les comentaba yo que ya al Papa Pío XII le habían dicho de la necesidad de un concilio. Y él dijo: estoy convencido de eso. Necesitamos hacer el concilio. Pero en este momento, porque estaba la situación, no sé si era previo a que se declarara la Segunda Guerra Mundial, y las situaciones de todas maneras estaban tensas. Entonces el Papa dijo: no, en este momento no se puede. No se puede. El Papa Pío XII. Fue hasta que vino ya Juan XXIII, que ya él decidió, pues tomó la decisión de hacer este concilio. Y yo le explicaba un poquito cuál era toda la situación de esto del progresismo, ¿verdad? Cómo el progresismo tiene una primera etapa modernista que se centra en la ciencia, en la razón, y entonces rechaza a la Iglesia Católica, precisamente suponiendo que la Iglesia Católica está en contra de la ciencia, lo cual es falso. Nunca la Iglesia Católica estaba en contra de la ciencia, y mucho menos en contra de la razón, ¿verdad? Y el posmodernismo es viendo que la ciencia nos ha traído tantos desastres, como fue la Segunda Guerra Mundial, como han sido las bombas, la guerra, tantas situaciones. Entonces, vamos a dejar la ciencia de un lado y nos vamos a quedar con el subjetivismo. Allá lo que cada uno piensa, cómo se autopercibe, y ya está. Entonces, cierto que esta segunda parte del posmodernismo no está bien definido, pero ya estaban las bases para toda esa concepción. Entonces, a esto viene a responder la Iglesia, y sobre todo con esta constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Entonces, empieza diciendo
en el primer párrafo. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de cuántos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. O sea, la Iglesia tiene la misión de comunicar la buena noticia a todos los hombres, a toda la humanidad. Y al comunicar la buena noticia, la hace en la realidad concreta que viven todos los seres humanos y que también nosotros mismos estamos inmersos en esa realidad. Por lo cual, la Iglesia como que siente la necesidad de que se anuncie viendo a esa realidad que vivimos. O sea, no es simplemente un anuncio genérico de la salvación, sino dentro de esa situación que estamos viviendo hoy, ya sea familiar, no solo religiosa, también familiar, social, económica, política e incluso personal. Y esto va a tocar aquí. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de esta palabra conciliar, de esta constitución pastoral? Dice, el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, o sea, no solo a los católicos y a los cristianos que no son católicos, sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. O sea que esta constitución pastoral, Gaudium et Spes, no es solo para nosotros, es para toda la humanidad. Tiene pues ante sí la Iglesia al mundo, esto es, a la entera familia humana, con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive, el mundo, el teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creemos fundado y conservado por el amor del Creador, pero también esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio, para que el mundo se transforme según el propósito divino, llegue a su consumación. O sea, nosotros tenemos una visión del mundo que el mundo es creado por Dios, pero que está roto por el pecado, pero al mismo tiempo Cristo ha venido a rescatarnos y a conducirnos al cielo. Este es el punto de partida. Entonces está aquí poniéndose al servicio del hombre. Entonces pasa a ser una situación, una exposición preliminar sobre la situación del hombre en el mundo de hoy. Entonces dice en el numeral 4, el género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Recuerden ustedes de qué año estamos hablando. El contexto del Concilio Vaticano II va entre el año 62 y 65 del siglo XX. En ese contexto está hablando. Y estas palabras que dirige el concilio son actuales para nosotros hoy. Estas situaciones las provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo recreador, pero al mismo tiempo recaen todo esto sobre el hombre mismo, sobre su juicio y deseos individuales, sobre su modo de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades de los hombres con quienes convive. O sea,
Todo esto que estamos viviendo lo hemos creado nosotros, en cierto modo. Dios nos ha dado la inteligencia, pero toda esta mentalidad en la que estamos sumergidos la han creado los seres humanos. Y esta mentalidad viene a afectarnos a nosotros. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y eso afecta, dice, los modos de pensar y el comportamiento ante las realidades y los hombres con quienes conviven. O sea, la mentalidad que nos rodea nos afecta a nosotros y a nuestro comportamiento. O sea, no podemos decir que yo soy libre y yo decido según me parece a mí. No es cierto que nosotros decidimos como nos parece. Decidimos conforme a la mentalidad que el mundo nos ha metido muchas veces. Y si como ocurre en toda crisis de crecimiento, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Es cierto que mientras el hombre amplía su poder, por ejemplo, tecnológicamente, tenemos un gran poder ahora que antes no había. Hace años, los que ya tenemos cierta edad, Leila y algunos que ya tenemos cierta edad, veíamos las películas que salían los teléfonos, que se veían las caras de las personas, y qué bonito, decíamos. ¿Cuándo será que nosotros nos veremos las caras en los teléfonos? Y ya nos estamos viendo las caras en los teléfonos. Ya es una realidad. ¿Cómo se dio eso? Ha pasado años, pero se ha dado. ¿Verdad? Entonces, el hombre, dice, ha ampliado extraordinariamente su poder. No siempre consigue someterlo a su servicio. Nos encontramos con todo esto de las redes, pero al final, ¿quién domina las redes? No somos nosotros quien domina las redes. Muchas veces, cualquiera de nosotros pone una publicación en Facebook o en YouTube o lo que sea, y si a los poderosos no les gusta, te la eliminan, te la quitan. Nosotros no tenemos el poder sobre la tecnología, sino que son los poderosos de arriba quienes controlan las tecnologías y quieren controlarnos a nosotros de esa manera. Entonces, jamás el género humano tuvo a su disposición tanta riqueza y tantas posibilidades y tanto poder económico. Y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria. Son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Veamos cómo escriben en las redes sociales. Un desastre de ortografía, ¿verdad? Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Fíjense que hoy, por ejemplo, claro, que esto es del año 62, pero vean qué tan actual es lo que está diciendo el concilio. Que nos sentimos muy libres y entonces yo ahora puedo decidir lo que quiero hacer. Pero lo que muchos jóvenes están decidiendo es la mentalidad que les han infundido desde los medios de comunicación, las redes sociales y todo esto. Por ejemplo, no, es que ya hacer ese matrimonio de hombre y mujer, eso ya no sirve. Ahora yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero cambiar mi género, quiero hacer que si me da la gana de ser gay, si me da la gana de ser lesbiana, si me da la gana de hacer esto o lo otro. Y pensamos que somos los rebeldes contra el sistema. Y en realidad somos los esclavos. Somos los esclavos porque estamos pensando según la mentalidad del mundo. No somos los rebeldes, sino los esclavos. Entonces, se habla mucho de libertad y en cambio
estamos en una esclavitud social y psicológica. Y esto suscita muchas agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas. Ahora, por ejemplo, se nos quiere meter tanto, es que tenemos que ser tolerantes y tolerantes. Y los que llaman a la tolerancia son intolerantes con el que piensa distinto. ¿Verdad? Ahora se aumenta la comunicación de las ideas. Ahora las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. ¿Verdad? Porque las ideologías no son científicas, son políticas. Las ideologías son políticas. Entonces, no se basan en la verdad, sino basan en un razonamiento que no es realmente acertado. Entonces, afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes. Ya decía yo, en el análisis del progresismo, cómo se rechaza toda verdad absoluta. En el progresismo se rechaza toda verdad absoluta. Entonces todo es un relativismo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y bueno, que cada uno acepte que cada uno pueda tener su propia verdad. Y no es cierto, para el cristiano hay la verdad, y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no puede haber muchas verdades, solo una. Es una verdad absoluta. Entonces, nos encontramos con cambios profundos. Dice, la turbación actual de los espíritus y la transformación de las condiciones de vida están vinculadas a una revolución global más amplia. O sea que ya aquí los obispos, junto con el Papa, estaban viendo que se quería tener un control de la sociedad a manera global, como estamos viendo a través de la ONU, por ejemplo. Y se da creciente importancia en la formación del pensamiento. No, o sea, los espíritus de las personas. A eso se refiere. No espíritus que anden por ahí solos, como una casa embrujada, ¿no? No, sino que se refiere a los espíritus de las personas. Eso se entiende, ¿verdad?, en el contexto de lo que estamos leyendo. Por tanto, son cada día más profundos los cambios que experimentan las comunidades locales tradicionales, como la familia patriarcal, el clan, la tribu, la aldea, otros diferentes grupos y las más relaciones de la convivencia social. Y no debe subestimarse el que tantos hombres obligados a emigrar por varios motivos cambien su manera de vida. Entonces hay cambios psicológicos, morales y religiosos. El cambio de mentalidad y estructuras somete con frecuencia a discusión las ideas recibidas. Esto se nota particularmente entre los jóvenes, cuya impaciencia e incluso a veces angustia les lleva a rebelarse. Conscientes de su propia función en la vida social, desean participar en ella. Por lo cual no rara vez los padres y los educadores experimentan dificultades cada día mayores en el cumplimiento de sus tareas. Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir heredadas del pasado no siempre se adaptan bien al estado actual de las cosas. De ahí una grave perturbación en el comportamiento y en las mismas normas reguladas por este. Las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la vida religiosa.
Por una parte, el espíritu crítico más agudizado las purifica de un concepto mágico del mundo. Por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. Fíjense que se nos quiere hacer pensar que para que la Iglesia pueda mantener a los fieles dentro de la Iglesia, por así decir, tiene que cambiar la doctrina. Pero hay una falla en ese razonamiento, porque resulta que ya otras iglesias cambiaron su doctrina. Por ejemplo, la iglesia anglicana, ¿verdad? La iglesia luterana. Ellos bendicen, por ejemplo, las parejas homosexuales y todas estas cosas. ¿Y qué ha pasado con esas iglesias? Están desapareciendo. Ya la gente no va a la iglesia en esos países. No va. ¿Y qué pasa con esas iglesias? Se están convirtiendo en museos. Entonces, de nada sirve que queramos cambiar la doctrina de la iglesia si al final de todas maneras la gente se va de la iglesia. Más bien, se nos llama a la fidelidad a Cristo. Esto crea una serie de desequilibrios en el mundo moderno entre la inteligencia práctica moderna y una forma de conocimiento teórico, entre la eficacia práctica y la exigencia de la conciencia moral, entre la especialización profesional y la visión general de las cosas. Entonces hay una serie de discrepancias aquí. Y se habla aquí de los interrogantes más profundos del hombre. En realidad, todo a lo que apunta la sociedad de hoy es a cerrarte esos interrogantes, que no te interrogues, simplemente vivas la vida en el placer, en la comodidad, en hacer lo que te da la gana y ya está, sin interrogarte sobre las consecuencias de tus acciones. Entonces, el concilio nos invita, pues él estaba viendo el concilio, los padres conciliares veían como que la gente de su tiempo se seguía preguntando sobre estos interrogantes más profundos. Pero la mentalidad de hoy, que ya estamos hablando no de 1965, sino de 2023, la mentalidad de hoy es a tapar esos interrogantes, que nadie se interrogue nada, que llevas la vida solo satisfaciendo tu comodidad y que sea divertido, que todo sea divertido. Si no es divertido no sirve, lo borro. Lo que no es divertido no sirve, solo lo divertido. Entonces, estas interrogantes no son nada divertidas. Porque ¿qué es lo que se pregunta el hombre? Dice, ante tantos deseos y solicitaciones, el hombre tiene que elegir y que renunciar ante el llamado a una vida superior. Como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Entonces muchos, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este drama, o simplemente oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para considerar esto. Entonces, no falta quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia.
y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. O sea, lo que yo quiero es cumplir mis metas y que nadie se interponga en mis metas. ¿Cuáles son mis metas? Tener una carrera, conseguir un buen trabajo, ganar un buen dinero, como dicen, tener casa, carro y beca. Una buena casa, un buen carro y beca para seguir haciendo más estudios. Aquí las preguntas que aguardan respuesta. Y entonces empieza parte de un punto fundamental, la dignidad de la persona humana. Toda persona humana tiene una dignidad por el hecho de que Dios la ha pensado de siempre y para siempre. Dios te ha creado y te ha creado para la vida eterna. Entonces tú y cada uno de los seres humanos tiene una dignidad humana, que esto es algo de lo que parte siempre la Iglesia. Es el punto de partida para comprender al ser humano. Entonces el hombre es superior, dice, al universo material, por este hecho de haber sido creados por Dios con una alma inmortal. También tiene una inteligencia dada por Dios y nos da la verdad, nos da el acceso a la verdad, ¿verdad? Esta inteligencia. Aunque la inteligencia también se puede cerrar a la verdad, como sucede hoy. Para eso es necesario entonces la sabiduría que viene de Dios. Hay una conciencia moral, o sea que tu conciencia moral te hace ver, distinguir entre el bien y el mal. Esa conciencia moral que ha sido puesta por Dios en todo ser humano, pero que puede ser dañada por la mentalidad del mundo. Nos encontramos ante la libertad. La verdadera libertad no es simplemente decidir yo lo que quiero hacer. La verdadera libertad es tener la capacidad de poder amar. Nos encontramos ante el misterio de la muerte. Dice, mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de su miseria terrestre. Nos habla también, por ejemplo, del ateísmo. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. O sea, el ateo es ateo porque decidió ser ateo. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia ante el ateísmo? El remedio al ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de los miembros. O sea, quien vive conforme a la fe es el que lleva a otros al encuentro con Cristo. La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres creyentes y no creyentes deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común. Por eso es que, por ejemplo, el Papa, no sé si ustedes se fijan, el Papa escucha a todos. Y a veces llegan a visitarle personas comunistas o que no creen en Dios incluso. Y el Papa los recibe. No porque esté de acuerdo con el pensamiento de ellos, los recibe, sino porque la Iglesia acoge a todo hombre, independientemente de su mentalidad. Claro que siempre se aprovecha para anunciarlo, pero no violentando a la otra persona, sino sobre todo buscando los puntos en común que podemos tener siempre. Por ejemplo, ¿qué puntos en común podemos tener nosotros con un ateo? Pues la búsqueda del bien común, del bien para todos. Ellos tienen que admitir
que no hay nada mejor que buscar el bien para todos. Y eso es lo que la Iglesia busca siempre, el bien para todos. Obviamente, el supremo bien para nosotros es Cristo mismo. Cristo nos revela el hombre nuevo que Dios quiere que viva en este mundo. El capítulo 2 nos habla de la comunidad humana, en el sentido de que nosotros vivimos en una sociedad. Y entonces en esta sociedad se debe buscar el bien común, con el respeto a la persona humana por su dignidad y respeto y amor a los adversarios. Hay una igualdad esencial entre los hombres y justicia social. Entonces tenemos una responsabilidad de participar. No podemos nosotros hacernos a un lado y decir, no, yo no participo. El capítulo 3 habla de la actividad humana en el mundo. Dice, de esta actividad humana resulta que gran número de bienes que antes el hombre esperaba alcanzar, sobre todo de las fuerzas superiores, hoy los obtiene por sí mismo. Ante este gigantesco esfuerzo que afecta ya a todo el género humano, surgen entre los hombres muchas preguntas. ¿Qué sentido y valor tiene esta actividad? ¿Cuál es el uso que hay que hacer de todas estas cosas? ¿A qué fin deben tener los esfuerzos de individuos y colectividades? O sea, por ejemplo, en la actividad económica, la actividad de las empresas, la actividad del Estado, todas estas cosas, ¿qué sentido tiene? Entonces la Iglesia da unos principios en el orden religioso y moral y le da un valor a la actividad humana. Dice, estas conquistas logradas por el hombre no se oponen al poder de Dios. Y tampoco la criatura racional debe pretender rivalizar con el Creador, sino que por el contrario, persuadido de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios, consecuencia de su inefable designio. O sea, que Dios mismo permite esta evolución que hemos venido teniendo en la humanidad para el bien de la misma humanidad. Pero todo esto se debe ordenar, o sea, poner un orden. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Qué es lo primero? Pues poner a Dios al primero en nuestra vida, en toda nuestra actividad humana. Aunque la realidad terrena tiene su propia autonomía. Esta actividad humana muchas veces se ve deformada por el pecado, porque nos encontramos en que entre los hombres hay fraudes, hay empresas, por ejemplo, que no responden bien a lo que deberían hacer, hay personas que estudian carreras pero no las estudian bien, no se entregan totalmente en sus carreras, las hacen de una manera pensando solo en el ganar dinero, pero no aprenden bien lo que tendrían que aprender. Bien, y entonces lo fundamental de toda la actividad humana es que el Señor nos llama a una tierra nueva y un cielo nuevo. Se nos llama a la vida eterna. De nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. Y la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. La Iglesia quiere prestar una ayuda a cada hombre, que es la ayuda de la fe. A cada uno de nosotros y a todos los seres humanos, la Iglesia quiere dar una ayuda que es la ayuda de la fe. O sea, que desde la fe tú puedas comprender tu propia realidad y toda la realidad que te rodea. Y también la Iglesia procura dar una ayuda a la sociedad humana,
que es iluminar las realidades de la sociedad humana. ¿Cuáles son las realidades de la sociedad humana? Pues ya lo decía antes, lo familiar, lo personal, lo educativo, incluso lo estatal. Todo puede ser iluminado desde la fe. Obviamente, cuando se denuncia los errores, las fallas en las personas o en las instituciones, la iglesia es rechazada. Eso es comprensible. No vamos a agradar. Eso está claro. Cuando la iglesia denuncia en qué está fallando alguien, no vamos a agradar. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Así de simple. Pero la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la verdad revelada por Dios. Por eso tenemos la autoridad para hablar a quien sea sin tener que avergonzarnos. La iglesia no se tiene que avergonzar de hablar la verdad. Es que hay integrantes de la iglesia que han fallado. Es verdad, han fallado, pero no por eso la verdad deja de ser verdad. Aunque hayamos fallado en algún momento, algunas personas. Bien, es bastante extenso esto. Vamos a ver si ya vamos terminando. La segunda parte toca algunos problemas más urgentes. Habla, por ejemplo, de la dignidad del matrimonio y de la familia. Ya en ese punto se estaba queriendo destruir las raíces de la unión matrimonial. Aunque va a ser a partir del año 68, sobre todo, que surge todo esto de la revolución sexual, que se quiere imponer, de decir, no, es que no es necesario que nos casemos. Solo si yo quiero hacer el amor, lo hago y ya está. Porque eso es lo natural, eso es lo que yo tengo en mis instintos. ¿Está bien? Eso es lo natural y eso es lo que tienes en tus instintos. Pero la familia es revelada por Dios. ¿Revelada en qué sentido? En que se ve que al unirse el hombre y la mujer, surgen los hijos, ¿verdad? Y se ve la realización de las personas. Y entonces Dios a este amor lo ha bendecido, ¿verdad? Y lo ha bendecido en nuestra iglesia con el sacramento del matrimonio. Por eso el amor conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida humana. Ahí cierra, o sea, no se puede aceptar de ninguna manera el aborto, por ejemplo. Entonces se debe rescatar lo eterno de lo pasajero, promoviendo con diligencia los bienes del matrimonio y de la familia. Bien. Después nos habla el sano fomento, el progreso cultural. Y aquí habla de los nuevos estilos de vida. Y aquí simplemente eran hábitos pues lo que se buscaba era el trabajo, ganar dinero, tener un estatus, y ya está, ¿verdad? Hoy en día esto se ha desfigurado totalmente. Ahora se piensa que la cultura debe defender a los oprimidos, o sea, la mentalidad marxista, comunista. ¿Y quiénes son los oprimidos de hoy? Pues son los gays, los LGTB, los no sé qué, los no sé cuántos. Pero eso es algo creado.
creado. Porque no son oprimidos. Ellos tienen todas las leyes, como están en favor de todo el mundo, también están en favor de ellos, todas las leyes. Entonces ellos de ninguna manera son oprimidos. Pero la sociedad nos quiere meter como si ellos son los oprimidos. Y entonces tú también hazte uno de ellos para defenderlos. Entonces nos propone algunos principios para la sana promoción de la cultura. Entonces propone aquí que el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, las artes, puede contribuir a que la familia humana se eleve a los más altos pensamientos sobre la verdad, el bien, la belleza y el juicio de valor universal. O sea, no dejarnos llevar simplemente de la mentalidad del mundo, sino acudir a los conocimientos que se han tenido. Y hay múltiples conexiones, nos dice el concilio, entre la buena nueva de Cristo y la cultura. De hecho, nuestra cultura occidental viene de la fe cristiana. Yo no sé si ustedes saben que Europa no siempre se llamó Europa. Se llamaba la cristiandad. Así se llamaba Europa. En la Edad Media, obviamente. Se llamaba la cristiandad. Cuando se referían a todas las naciones, los reinos de Europa, decían la cristiandad. No decían Europa. Eso fue después que ya se empezó a decir Europa. Entonces nuestra cultura occidental nos viene básicamente, lo explica también el Papa Benedicto XVI, de 3 fuentes. 1, la religión cristiana. 2, la reflexión griega, ¿verdad? Con todo lo que es la lógica y todo esto. Y 3, el derecho romano. Son las bases de la cultura occidental. Y en esto la Iglesia siempre lo ha difundido. O sea, la Iglesia nunca ha tenido nada en contra de estas bases de la mentalidad occidental. Bien, después viene a hablar de la vida económico-social. Fíjense que aquí directamente no menciona ni al comunismo ni al capitalismo. ¿Por qué? Porque ya el comunismo había sido, ¿cómo se dice?, condenado. El comunismo ya estaba condenado, no hacía falta ni mencionarlo. En cambio, el capitalismo, que no había sido condenado, sino que se había dicho hay que corregir algunas cosas del capitalismo. Y esto es lo que hace aquí. Hablan de desarrollo económico, que es fruto del capitalismo, pero que hay cosas que corregir. Por ejemplo, las desigualdades económico-sociales. Hay que buscar de eliminarlas, dice el concilio. Crear trabajo, condiciones de trabajo y de descanso para los trabajadores. Que haya una participación en la empresa y en la organización general de la economía. Es algo que ya, por ejemplo, León XIII en la Rerum Novarum ya lo había dicho. Por ejemplo, a través de la creación de los sindicatos que defendieran a los trabajadores. O sea, los sindicatos no fue un invento de Marx, sino que fue una propuesta de León XIII en la Rerum Novarum en 1891. Entonces, menciona algunas de estas cosas aquí hablando pues de la participación de los trabajadores y todo esto. Que también las personas puedan tener acceso a la propiedad. O sea, no niega la propiedad, pero que todos puedan tener acceso
a su propiedad. O sea que tú un día quieres tener tu casa, la puedas tener. Es tu casa. No es la casa de todo el mundo, es la casa propia, ¿verdad? También habla aquí de las inversiones, habla de la actividad económica o social y la relación con el reino de Cristo. Después nos habla de la vida en la comunidad política, como los cristianos también estamos llamados a participar en la vida pública. Fundamentalmente, pues los laicos, como ya lo había mencionado antes, cuando se hablaba de la Lumen Gentium, se hablaba de los laicos. Un punto importante que deben trabajar los laicos es el punto de la política, pero desde el punto de vista cristiano, obviamente. El capítulo 5 habla del fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Y entonces habla aquí de evitar la guerra. Y que se cree una comunidad internacional donde se puedan remediar las discordias entre las naciones. Bien. Finalmente, nos recuerda que cada fiel tenemos una misión en las iglesias particulares, o sea, donde estamos, en la iglesia local, donde vivimos, se llama a estar abiertos al diálogo entre todos los hombres y a edificar el mundo según la orientación de Dios, o sea, edificarlo de cara al cielo, a la vida eterna. Este documento se firmó el 7 de diciembre de 1965 por el Papa Pablo VI, obispo, bueno, el Papa de la Iglesia Católica. Bien, es un poco largo la temática de hoy. Ahora, esto es para que podamos comprender un poco ese interés de la Iglesia de hablarle al mundo entero, hablarle a la humanidad, hablarle a cada uno de los seres humanos en el planeta. O sea, la Iglesia no solamente le habla a los que están dentro de la Iglesia, sino a todos. Lleva esta buena noticia del anuncio de Jesucristo. Entonces, ante esto, no sé si algunos han tomado nota y alguien quisiera comentar algo sobre alguno de los puntos que se han tocado. Ciertamente es difícil hablar toda esta temática en el contexto en que nos encontramos hoy, ¿verdad? Porque toca temas que por un lado o por otro podemos ser rechazados, ¿verdad? Le sucedió a un hombre, un español, que publicó un video hablando de las marchas gay, como él no estaba de acuerdo y no sé qué, y decía algo, pues su opinión personal. Y resulta que el jefe del trabajo era gay y había andado en las marchas y era un activista además. Entonces, y ese video, aunque él pues en ese momento era un desconocido, ese video lo tuvo millones de visualizaciones, no miles, millones de visualizaciones. Y entonces cuando él se dio cuenta, se asustó y se dijo, ya, en el trabajo van a verlo también. Y efectivamente, en cuanto llegó al trabajo,
el jefe lo despidió. Nuestras expresiones públicas tienen consecuencias. Pero es importante que nosotros como cristianos recordemos que tenemos unos principios que van más allá de las consecuencias que puedan tener en cuestiones de trabajo, en cuestiones de que nos acepten o no nos acepten las cosas. O sea, nuestras expresiones deben ser acorde con nuestra fe, ¿verdad? Tanto en público como en privado. Obviamente esto nos llama a conversión, también en lo privado, ¿verdad? Porque no vamos a decir, bueno, como aquí nadie me está viendo, pues yo hago lo que yo quiero. Cuidado, porque eso tiene consecuencias en tu alma, después en el ir o no ir al cielo, a estar unidos con Dios. Entonces, no sé, la idea de estos encuentros, ¿qué es? Que vayan ustedes a leer los documentos. Vayan, los lean, los reflexionen y los tengamos como una base de nuestra vida cristiana. El concilio termina diciendo que muchas de estas temáticas las deja abiertas a la reflexión porque muchas situaciones se van a ir evolucionando, y de hecho así ha sido. Muchas situaciones de lo que pasaba en el concilio en el año 65 a lo que hoy está pasando ha evolucionado, pero casi diríamos horrores. Algunas cosas para bien, pero otras para un mal terrible. Donde muchas veces, ¿qué es lo que rige? El dinero. Les pongo un ejemplo. El feminismo. Esto de que la mujer trabaje, que la mujer estudie. Claro, objetivamente está bien. Pero ¿cuáles fueron las razones para que se promocionara esto? No fue los derechos de las mujeres. Lo que está detrás de todo eso es que los poderosos capitales de este mundo, ¿verdad?, que dominan la escena económica, les interesaba que las mujeres que no iban a trabajar fueran a trabajar y fueran otro punto de producción, ¿verdad? Eso era todo. Y que pagaran impuestos, trabajaran, ganaran dinero y dieran dinero al Estado y se produjera cosas y bienes para la sociedad. Y que la mujer se promocionara, eso era lo de menos. Lo que interesaba era el crecimiento económico de la sociedad. Para eso era necesario disminuir los hijos, porque cuando la mujer tiene hijos, ¿qué pasa? Si una mujer tiene hijos, díganme las madres que están aquí, ¿sí o no? Tú quieres tener esos, por lo menos un tiempo de estar con tus hijos, ¿sí o no? Y el trabajo lo dejas a un ladito por un rato, pero tú quieres estar con tu hijo, asegurarte de que esté bien cuidado. Y después asumes tu trabajo otra vez, está bien. Pero mientras tanto, pasaste unos días con tu niño. Eso era lo que no le interesaba a los poderosos, Rockefeller y compañía. Y hoy está Soros y una serie de gente que lo único que quieren es que la mujer esté esclavizada al trabajo y no pueda dedicarse a los hijos. Entonces no le dan derecho a cuidar de sus hijos. Es el verdadero derecho a la mujer, cuidar de sus hijos.
Bien, entonces un poco esto es lo que se habla del Concilio Vaticano II. Ya, cierto, esta es una temática pesada, pero muy necesario de comprender. Entonces, la próxima vez vamos a ver, dentro de 15 días también, vamos a entrarle a la Sacrosanctum Concilium y vamos a ir despacio. También el cardenal nos ha pedido que entremos un poco a retomar lo del sínodo, ¿verdad? Que esto ya se hizo, ¿verdad? Pero solo hay algunos temas que hace falta también retomar. Entonces vamos a ver si la próxima vez ya nos han entregado el nuevo fascículo y brevemente lo comentamos. A medida que vayamos comentando lo de la Sacrosanctum Concilium, vamos a comentar un poco lo del sínodo también. Entonces, ¿algún comentario? Dentro de 15 días, como hemos venido haciendo, descansamos el próximo sábado de estos encuentros. Pues sí, esa es la idea. Por eso doy 15 días, no doy una semana, porque yo sé que una semana es muy pesado. Doy 15 días para que puedan leer. Entonces, la Sacrosanctum Concilium, pueden leer los primeros temas, ¿verdad? Vamos a ir despacio con la Sacrosanctum Concilium. No la vamos a retomar todo a la vez, porque para que profundicemos punto por punto. Bueno, terminamos. Oramos. Te decimos, Señor, te damos gracias por este concilio que ha venido a iluminarnos, ha venido a ayudarnos en nuestra iglesia. Te pedimos ahora que tú también nos concedas el poder comprender todo este mensaje que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros y vivirlo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu